¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, tal como habíamos quedado, íbamos a hacer un pequeño balance del año entre el programa de hoy y el próximo programa, el martes que viene. Pero como decías en la introducción, uno no se puede sustraer de la situación que se ha vivido en Argentina a propósito del tratamiento de la ley en el Congreso. Y realmente, digamos, me gustaría dar mi opinión sobre ese tema. Sí, por supuesto, ¿no? Que sí. Yo creo que el gobierno cometió varios errores y además creo que la ley podría haber sido mejorada significativamente, ¿no? Yo le decía a la gente de perfil que me preguntaron antes de todos estos sucesos qué opinaba del proyecto, y yo decía, bueno, que como todo proyecto tenía cosas positivas y otras muy negativas, que me parecía que el sistema previsional argentino, con muchos sistemas que son de reparto y solidarios, tienen problemas de financiamiento y hay que ser consciente que hay que, digamos, aportar ingresos adicionales para poder sostenerlos. Pero que en el tema de la cláusula de movilidad, en realidad, uno se debía preguntar por qué la cláusula incluía, digamos, se ajustaba un 50% de conformidad a la evolución de los salarios formales y un 50% de conformidad a cómo evolucionaban los ingresos tributarios que iban destinados a ANSES. Claro. Porque ahí no estaba la inflación. Si hay algo que sabemos en Argentina, no hace falta estudiar economía, que para mantener un valor en términos reales hay que ajustar por la inflación. Entonces eso nos remitía a que en el gobierno anterior, como el INDEC no daba cifras que fueran confiables, el gobierno, digamos, omitió la inflación dentro de la fórmula para, si no, hubiera estado sistemáticamente sesgando hacia abajo el ajuste, ¿no? Y que este nuevo ajuste parecía más razonable, pero que había un problema que al pasar de 6 meses a 3 meses del ajuste, lo que había propuesto el gobierno en realidad omitía un trimestre. Claro. Y que quizás ahí había 3 formas de solucionarlo, decía yo en ese momento. Una era con una cláusula transitoria que dijera que se comenzaba a regir después de marzo. Otro era modificando un artículo, iba a tener que volver después al Senado seguramente. Y un tercero era compensándolo de alguna forma. Más allá de la decisión del gobierno, de esta compensación, que todavía no se conoce con precisión cuál va a ser, pero digo, ahí había un terreno interesante para discutir. Yo creo que el gobierno cometió varios errores y además creo que fue un error del gobierno intentar, digamos, este cambio de periodo que le significaba un ahorro a costa de los jubilados. Pero digo, esto es una cosa. Y la otra cosa es lo que vimos ayer. Porque, por ejemplo, en el Senado uno puede no estar de acuerdo, yo de hecho no estaba, con que se pusiera que el 70% era por inflación y el 30% por salario. Porque a mí me parece que, como cuestión digamos, de largo plazo, es mucho mejor poner solo la inflación. Claro. Pero, digamos, uno puede admitir que en esa discusión el senador Pichetto, digamos, planteó que se modificara la fórmula y el gobierno decidió modificarla. Ahora, lo de ayer, en realidad, fue una cosa, fue el jueves y fue ayer nuevamente, una cosa que mostró claramente que hay gente que no quería que se discuta en el Senado, en el Congreso. Me ha sorprendido, ¿no? Pero realmente me ha sorprendido el nivel de hipocresía y cinismo, por ejemplo, de Kicillof o de Filmus. Kicillof hablando de los abuelos es una cosa increíble, siendo ministro de Economía en un periodo en el cual deliberadamente se generaron instancias de apelación para que los jubilados que protestaran, cuando eso llegara a la Suprema Corte ya se hubieran muerto. Te apunto uno más, Leopoldo Moró. Bueno, el caso de Moró. Que dio quórum en el año 2001 para darle el 13% y haberlo aprobado, sí. El 13% de los jubilados. Bueno, ahora defensor. Bueno, digo, pero además lo que más uno podría pensar en la señora del ex gobernador de la Sota también, ¿no? Sí, Adriana Nazario. Preocupada Natalia de la Sota. Preocupada por los jubilados, preocupación que no tuvo cuando se modificó la ley provincial y se difirió durante 6 meses en un periodo de inflación los ajustes. Bueno, pero digo, eso me pareció realmente una cosa preocupante, digo, desde el punto de vista de la sociedad. Porque
no me sorprendió la izquierda, sí me sorprendieron los discursos de hoy de algunos dirigentes de izquierda, del frente de izquierda, diciendo que, bueno, que el pueblo, que esto y qué sé yo, está en todo el país, está la foto del señor que era candidato del frente de izquierda tirando con una especie de lanzamortero. Pero creo que es una cosa, me resultó penoso ver eso y me da la impresión que la sociedad argentina difícilmente vaya a resolver todos sus problemas cuando algunos dirigentes de expresiones que tienen que ser respetadas tienen ese comportamiento, el oportunismo de masa, la idea de la izquierda, esta especie de revolución de lumpen. O sea, me parece que va a ser muy difícil que podamos salir. Y si a eso del otro lado sumamos las torpezas que se cometen en el gobierno, me deja una sensación, un sabor muy amargo haber visto eso. Pero bueno, dejo ahí para no seguir deprimiéndome. Hablemos de 3 o 4 variables, el martes que viene lo completaremos. Podríamos hablar del nivel de actividad de la economía, sí, de qué pasa con el nivel de precios y de qué pasa con el tipo de cambio, ¿no? Del nivel de actividad de la economía, lo hemos dicho en varias oportunidades, la economía este año muestra que se recuperó en relación al año pasado, que fue un año de mucha caída, se recuperó. Esta recuperación no se refleja tanto en el nivel de empleo, es decir, una cosa que se suele denominar elasticidad de empleo, es decir, cuánto aumenta el empleo cuando aumenta 1% el producto. En realidad, la economía todavía, si bien no siguió creciendo la tasa de desempleo, si bien se redujo muy tenuemente la tasa de desempleo, pero lo que está claro es que la creación de empleo que está asociada al crecimiento de la economía todavía sigue siendo muy baja y además Argentina tiene un gigantesco problema de empleo no formal. O sea que eso, el gobierno puede decir razonablemente que los que a comienzo de año especulaban con que iba a haber una estampida de despidos, etcétera, eso en realidad no ha ocurrido. La economía se ha recuperado, pero todavía sobre el nivel de empleo no se nota significativas modificaciones. La segunda cuestión que digo que uno puede hablar es sobre el problema de la inflación. Y en eso claramente aparece el principal problema de la política económica del actual gobierno. Por supuesto, las metas de inflación que había fijado el Banco Central, nosotros lo dijimos hace muchos meses atrás, no se iban a cumplir, y la estrategia de tener una tasa de interés alta, la estrategia de política monetaria con una tasa de interés que se supone va a afectar las expectativas y los niveles de variación del nivel general de precio, claramente da la impresión de haber dado lo que pudo dar y uno se podría preguntar por qué los programas de meta de inflación en otros países han funcionado razonablemente bien y en Argentina no. Y entonces allí seguramente deberíamos indagar un poco en que las causas de la inflación argentina son bastante complejas, pero además que la tasa de inflación de la cual partía el gobierno es mucho más alta que la tasa de inflación que ha logrado ser dominada en otros países porque arrancaban de una tasa más baja, ¿no? Entonces digo, en materia de nivel de actividad, el gobierno tiene buenos resultados para mostrar, al menos una recuperación. En empleo todavía eso no se ve claramente. En inflación muestra un déficit notable. Casi me atrevería a decir que aunque el gobierno insiste en que va a sostener la tasa de interés tan alta, me parece que el año que viene en algún momento va a tener que revisar esa postura o revisar la meta de inflación. Y un comentario final sobre el tipo de cambio. Yo siempre digo, la tasa de inflación es un indicador de los desequilibrios que tiene la economía. Y está por detrás de la mayoría de los problemas que tenemos, de la puja distributiva. Está presente ese problema. Y está presente también en el atraso cambiario. Es decir, que el dólar se vaya atrasando como consecuencia de que la inflación va más rápida que el aumento del tipo de cambio nominal, va generando otros problemas. De eso hablaremos el martes que viene, ahí podemos mirar lo que pasa en el sector externo. Parece una paradoja que mientras tenemos un récord de reservas internacionales como consecuencia de la entrada de capitales financieros, tenemos un déficit comercial muy alto, de manera tal que, como todos sabemos cómo terminan las historias de tipo de cambio atrasado, de dólar barato, seguramente el gobierno deberá preocuparse para que eso no se siga profundizando. Pero de eso vamos a hablar el martes que viene.